Es la semilla más pequeña y se hace más alta que las demás hortalizas. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Como un grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Es para mí un honor poder cerrar este retiro con la Santa Eucaristía. Aunque algunos dirán: Padre, todavía no hemos acabado. No, no hemos acabado todavía el retiro. Después del retiro viene el hermano José Luis, de la misa, viene el hermano José Luis a predicar y terminaremos con la procesión con el Santísimo, la última oración por todos ustedes. Hoy es domingo, día en que la Iglesia Católica se reúne a celebrar la resurrección de Cristo. Alrededor de los altares nosotros celebramos la resurrección del Señor. Y en este domingo 11 del tiempo ordinario, domingo 16 de junio, mes del Sagrado Corazón, la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar una parte del Evangelio según San Marcos, tomada del capítulo 4, de los versículos 26 en adelante hasta el 34, que es el final del Evangelio, del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Lo último que falta, lo que leímos ayer, lo que meditamos ayer, la tempestad calmada. Y este capítulo 4, que es un capítulo parabólico, lleno de parábolas de nuestro Señor Jesucristo hacia su pueblo, nos habla a nosotros de lo siguiente. Vean el sustento teológico de estas parábolas. Vean, el capítulo 4 de Marcos presenta varias parábolas para describir el misterio del reino de Dios, en el que se vinculan, primero, la acción poderosa y silenciosa de Dios, y segundo, la oculta acción de Satanás. Primero, la acción poderosa y silenciosa de Dios, y segundo, la oculta acción de Satanás. Aquí vemos esta realidad tan importante, y yo quiero hoy, iluminados por este presupuesto teológico, hablar un poco acerca de cómo obra Dios y cómo ataca el enemigo, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Primero, ¿cómo obra Dios? Digan conmigo: Dios obra
de dentro hacia afuera. Y el diablo ataca de afuera hacia adentro. Un ejemplo, el Señor dice en el Evangelio según San Juan: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior. Otro ejemplo, 1 Corintios 3:16, nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo, porque Dios obra de dentro hacia afuera. Por esta razón, las parábolas que utiliza el Señor, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿A qué se asemeja? ¿A qué se parece? Y el Señor dice, pues se asemeja a una semilla que crece por sí sola. Se siembra. ¿Y en dónde se siembra esa semilla? En el corazón del hombre. Allí se siembra esa semilla. ¿Y la semilla qué es? La palabra de Dios. ¿Y quién es el sembrador? Cristo. Eso decía la antífona. La semilla es la palabra. ¿Qué hemos hecho nosotros durante estos días encerrados en este lugar? Sino sembrar la semilla en el corazón. Y algunos dirán, Padre, mi hijo vino a este lugar, pero no quiere prestar atención, está aquí de mal genio, está aquí sin querer, o mi esposo, mi familiar. Yo le digo, no se preocupe, ya la semilla fue plantada. Algo le quedará de la palabra en el corazón y esa semilla empieza a crecer sin que esa persona se dé cuenta. Y llegará el momento en que dé frutos. Ojalá que usted lo pueda ver, ese fruto. Ojalá que usted pueda gozar de ese fruto. Pero ciertamente le digo que tal vez usted parta de este mundo a la vida eterna, pero que en algún momento, lo vea usted o no lo vea, esa semilla va a dar el fruto, porque ya la palabra fue sembrada en el corazón, porque Dios obra de dentro hacia afuera. ¿Con qué más comparó el Señor? El Señor comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Es pequeñita. Dicen algunos que mide como 12 milímetros. Una semilla pequeñita. Sin embargo, el Señor dice lo siguiente: aunque es la más pequeña de todas las semillas, se siembra y crece. Y es el más grande de todos los arbustos. Tanto que los pájaros llegan y anidan en sus ramas. Y algunos dirán, Padre, pero es tan poco lo que yo puedo hacer por mi familiar, por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa. No es poco, predique la palabra. Cuando uno quiere la conversión de una persona, tiene que hacer dos movimientos, hacer dos cosas. Primero usted tiene que ir a Dios. ¿Tiene que ir? Más fuerte. Otra vez. ¿Y cómo se llama eso? Oración. Yo les enseñé ahorita en Querétaro. Usted tiene que tomar una mesa y allí en esta mesa poner un mantel, ojalá blanco, y sobre este mantel usted puede poner un pañuelo, un corporal, y sobre este corporal la Biblia, una cruz, una imagen de la Virgen, el aceite, el incienso, el rosario, lo que usted quiera, el reclinatorio, y aquí en este lugar usted va a ir a hablarle a Dios de su familia, va a ir a hablarle a Dios de usted, va a ir a hablarle a Dios de los suyos, pero va a salir de la oración y va a ir a hablarle a los suyos de Dios. Nunca deje de predicar. Yo he cambiado mi pensamiento. Yo antes le decía a la gente, si su hijo le dice, mamá, ya cállate, pues cállese. Hoy en día le digo, no se calle. Siga predicando, siga hablando. Así usted sienta que es pequeñito lo que está haciendo, pero está sembrando la palabra que crece por sí sola, porque es la semilla. Está sembrando la semilla, aunque usted crea que es pequeño, pero va a crecer y va a dar fruto. Tanto que los pájaros pueden anidar en sus ramas, dice el Señor. Si usted quiere la conversión de una persona, tiene que ir a la oración y tiene que ir a la evangelización. Tiene que ir a predicarle, ir a invitarlo a un retiro.
con el hermano José Luis, con el Cenáculo San Pablo, algún retiro carismático, algún retiro católico, algún retiro de algún movimiento dentro de la iglesia, algún retiro con el Padre Bernardo, lo que sea, invite usted a la misa, invite a la iglesia, invite al rosario, invite a la oración, ore por él, predíquele a él, ore por ella, predíquele a ella, pídale al Señor, anuncie al Señor. Es el doble movimiento. La teología dice el éxodo creaturaron a Dios, la salida del hombre hacia el encuentro con Dios. Y eso es lo primero que tiene que hacer usted. Y usted no puede ir a evangelizar si primero no viene a orar. Pero usted no solamente puede orar sin ir a evangelizar, sin ir a predicar, porque usted se convierte en un sembrador de la palabra, en un sembrador de la semilla. Pero no se preocupe, que la semilla crece sola, solamente que usted tiene que ir a regarla. ¿Y cómo riega usted esa semilla? En la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que venga y haga la obra en esta persona. Y llegará el momento que esta persona se convierta, que esta persona cambie. Porque si usted no lo hace, entonces viene el ataque del diablo. ¿Cómo obra Dios? De dentro hacia afuera. ¿Y cómo ataca el diablo? De afuera hacia adentro. Por eso nosotros, el alma nuestra y la de los demás, tiene tres enemigos: la carne, el mundo y el diablo. La carne, un enemigo en nosotros, vea, la carne. El mundo, un enemigo alrededor nuestro. Y el diablo, un enemigo por encima de nosotros. Carne, mundo y diablo. Y el diablo, que es tan cochino, utiliza la carne para atacar, utiliza el mundo para atacar, y él mismo ataca directamente, pero todo viene de afuera hacia adentro, a través de la tentación, a través del ataque, trayendo al hombre a aquello que viene externamente. Y lo que el diablo quiere es que el hombre acepte esto que viene de afuera para poder atacarlo más directamente. Y entonces el demonio, Satanás, que Dios lo reprenda, el diablo utiliza dos clases de espíritus: el espíritu impuro y el espíritu inmundo. El espíritu impuro es una palabra bastante interesante dentro de la Biblia. El padre Gabriel Amor la describe muy bien en uno de sus libros. Dice que la palabra impureza viene de una palabra bastante conocida y controvertida en este mundo contemporáneo. La palabra impureza viene de porneia, de donde se deriva la palabra porno o pornografía. La palabra porneia, impureza, porneia en griego, impureza. Y cada vez que esa palabra se utiliza en la Biblia es para referirse a un demonio. Porque así quiere atacar el demonio, de afuera hacia adentro. El espíritu impuro es el espíritu que ataca a través de la carne y se llama porneia. Y entonces el diablo quiere que nosotros dejemos entrar aquello que está fuera a nuestro corazón. ¿Y cómo entra? A través de los ojos, a través de los oídos, directamente al corazón, la carne. ¿Cómo ataca el diablo? De afuera hacia adentro. Por eso dice Proverbios en el capítulo 4, versículo 32 o 23, perdón. Dice: ante toda cosa guardada, guarda primero tu corazón, porque de él emana la vida. El diablo quiere atacar, pero también ¿cómo nos ataca el diablo? A través del mundo, el espíritu inmundo, con todo aquello que nos rodea, pero todo es externo. Todo viene de afuera, todo viene del exterior. En el interior del hombre tiene que habitar la palabra, tiene que habitar la verdad. Y usted es el que decide. Usted es el que decide qué deja entrar a su corazón.
Usted decide si deja entrar la palabra de Dios, que crezca, que dé fruto y fruto en abundancia, o deja entrar al enemigo a través de la carne o a través del mundo. Usted es el que decide. Yo le doy un consejo como amigo: dedíquese al Señor y haga cosas pequeñas pero importantes para el Señor. Así sean actos que para usted sean insignificantes, pero hágalo por amor al Señor. Hay una santa dentro de la Iglesia Católica, Santa Teresita del Niño Jesús, y ella nos habla de una teología como muy infantil, pero es hacer las cosas ordinarias, las cosas pequeñas, de una manera extraordinaria para que se conviertan en cosas grandes para el Señor. Un ejemplo: usted en este momento se está durmiendo en la misa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Levantarse un poquito, respirar, ofrecerle al Señor el sacrificio. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Esto es importante que lo tengamos en cuenta nosotros. En estos días el Papa Francisco dijo: una homilía no puede durar más de 8 minutos porque la gente se duerme en la misa. Pues bueno, es el Santo Padre, ¿no? Pero en lugar de cortarle la homilía, usted debería hacer un sacrificio de alabanza. Si usted va a misa, debería ofrecerle al Señor ese sacrificio. ¿Me hago entender o no? Sí. Y el diablo va a querer que usted se duerma de afuera hacia adentro, pero usted tiene que amar al Señor de dentro hacia afuera, porque así obra el Señor en la vida. Ahora bien, hermanos y hermanas, cuando usted aprende a hacer pequeñas obras para el Señor, aprende a hacer pequeños sacrificios para el Señor, también esas pequeñas acciones que usted haga, el Señor las recompensa. Vea, le voy a dar mi testimonio, no completo porque es muy largo, pero le voy a dar mi testimonio. Yo nací en cuna protestante, en las asambleas de Dios por parte de mamá, mi abuela materna, asambleas de Dios. Pentecostales Unidos de Colombia por parte de papá, abuela paterna, pentecostal. Mi abuela materna vivió con nosotros toda la vida en la casa, toda la vida vivió con nosotros mi abuela. Quedó viuda y vivió con mi mamá y por ende con nosotros. Mi hermano, el que está en la cámara, es mi hermano mayor. Yo soy el 6 de 7 hijos de papá y mamá. La menor es una hermanita de Ana Milena Moncada, vive en Ibagué, Colombia. Pero como yo soy el hombre menor de la casa, mi abuelita a mí siempre me llevaba al culto. Siempre que iba al culto, entonces me llevaba a mí me decían en la casa Pinochito. Yo no sé por qué me decían Pinochito, pero vámonos Pinochito, para el culto. Yo iba a cultos, cruzadas, vigilias, campamentos, retiros, conciertos, ayunos, todo. Mi abuela no salía de esa iglesia y ahí llevaba a Pinochito. Resulta que mi papá abandonó a mi mamá, nosotros renegamos casi todos de Dios por causa de ese abandono. Cuando yo cumplí 16 años, ya me sentí grande, libre, adolescente, y ya le dije a mi viejita que yo no volvía a esa iglesia, no volví a la iglesia. Cuando usted no vuelve a la iglesia, cuando usted deja de buscar a Dios, pues quedan abierto, expuesto a que el diablo utilice la carne y el mundo para atacarlo. Y así fue, a través de la carne, a través del mundo. Yo creo que toqué fondo en mi vida. Hice tantas cosas malas que hasta me iban a matar. Me tocó escaparme de mi pueblo por miedo a la muerte, y me fui para Bogotá, Colombia, y me entregué al vicio, fui drogadicto y entregado a todas las apetencias de la carne y del mundo. Mi mamá oraba por mí, mi abuelita le pedía al Señor que le diera un pastor evangélico. Después de tantos años, 16, 17, 18, 19, 20, 21, casi 6 años de haber caído en la droga, de haber vivido lejos, volví a la casa de mi mamá. Mi mamá, una mujer muy buena, le pedía al Señor por mí, pero yo no quería cambiar. Me invitaban a la iglesia, no iba a la iglesia, una hermana ya se había hecho católica. Mi hermana Blanca con mi cuñado Narciso se habían hecho católicos, me invitaban a misa, yo no quería ir a misa, nadie escuchaba.
Era muy dado a leer libros de brujería, de magia, que no le digo el nombre de los libros para que no los compren, porque, ay, Jesús de mi vida, cómo les gusta. Sin embargo, vea que la oración de mi mamá, la oración de mi abuela, me llevó a mí a lo siguiente. Yo había durado desde octubre del año 2003 tomando. Me llegó noviembre, me llegó diciembre, me llegó enero. Y estaba en una cantina, en un lugar donde venden alcohol. Y yo estaba allí sentado. Y en ese momento Dios me habló a mí al corazón. Yo le digo a los papás, a las mamás, enseñen a sus hijos algo de Dios. Porque pueda que su hijo algún día cometa un error en la vida y se le puede olvidar todos sus consejos, sus regaños, se le puede olvidar todo lo que usted le diga, pero no se le va a olvidar lo que usted le enseñe de Dios. Yo había pasado por todo: drogadicto, desordenado, ladrón, satanista, había pasado de todo. Y estaba sentado en esa mesa y en ese momento Dios empezó a hablarme al corazón. En la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo del 11 al 32, encontramos la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Y en ese momento a mí se me vino esta parábola a la mente, pero como me la contaba mi mamá y mi abuela, hubo un padre que tenía 2 hijos, uno de ellos se quiso apartar, entrégame la herencia, le dijo, porque me quiero ir de este hogar. Aquel padre sufrió, la herencia le dio y besándole empezó a llorar, como llora el Señor cuando un hijo de él, de su iglesia, se quiere apartar. Era una canción de un pastor en Colombia llamado Leonardo Blanco, que era el pastor de mi abuela, y esta canción me la enseñó mi abuelita a mí, y a través de esa canción el Señor empezó a hablarme. Y empezó a hablarme el Señor y yo empecé a pelear con Dios. Y empecé a pelear con Dios. Yo le decía al Señor, usted no existe, a mí déjeme quieto, no quiero saber nada de usted. Y yo tenía como un demonio de blasfemia porque yo empecé a insultar a Dios. A insultarlo. A pelear de una manera fea con Dios. Cuando ya Dios como que iba ganando. Ustedes han leído Jeremías en el capítulo 20, versículo 7 en adelante. Cuando Jeremías dice, quise callar la palabra en mi corazón y dije que nunca más volvería a hablar de ti, a hablar de Dios, porque cada vez que abro mi boca es para pronunciar improperios contra el pueblo. Sin embargo, tú fuiste más fuerte, saliste ganando, porque tu palabra me quemaba por dentro como una brasa, dice Jeremías. Jeremías 27 en adelante, léanlo, muy bonito. Dios iba ganando esa pelea, esa batalla, como Jacob cuando peleó con Dios. Génesis 28, pelea con Dios, no te suelto hasta que no me bendigas. Y al final Dios lo bendice. Yo cuando vi que Dios iba ganando, yo le dije a Dios, bueno, usted existe, pero yo le quiero pedir en este momento, si usted existe, haga algo por mí. Esto yo no se lo he contado a nadie, primera vez que lo voy a decir. Yo había ido a una ciudad de Colombia y me había ido a enlistar en un grupo subversivo al margen de la ley. Y estaba en una lista donde el 28 de enero del año 2004, me tenía que ir a la guerra, me tenía que ir al monte. 8 días antes el Señor me encontró. 8 días antes, bueno, 15 días antes, el Señor me encontró. Yo le dije a Dios, Dios, si usted existe, ayúdeme, porque yo voy a irme a la guerra. Y en ese momento, hermano, yo me puse a llorar. Era un show completo, un show. ¿Por qué? Porque yo estaba orando, créanme que estaba orando. Estaba bebiendo, porque estaba tomándome una botella de alcohol. Bueno, yo no tomaba alcohol, tomaba tequila, mezcal, aguardiente, ¿sí? Pero alcohol no tomaba. Estaba tomándome una botella de contenido alcohólico y estaba llorando. Era ore, llore y beba que no beba, beba. Y le dije a Dios, haga algo por mí. Y yo seguí ahí y me quedé quieto.
como a los minutos, yo no puedo decir cuántos minutos, llegó una persona. Esta persona es un laico consagrado, así como José Luis, así como los hermanos del Cenáculo San Pablo. Esta persona es un laico predicador. Y este laico predicador vivía cerca de donde nosotros estábamos. Y este laico había llegado a compartir con su familia. Iba a ir a hacer lo que llamamos nosotros en Colombia un paseo de olla. Iba a ir al río a cocinar con su familia y a bañarse ahí en el río. Cuando iba pasando por el frente de esta cantina, de este lugar donde venden contenido alcohólico, el Señor le dice: entra ahí donde está ese joven sentado y dile que yo lo amo. Vea qué interesante esto. Entra y dile que yo lo amo. Este hombre lo pensó 3 veces. Yo no sé si aquí hay algún carismático, pero a veces dudan de las palabras de conocimiento. Están orando y el Señor dice: dile a estas personas tal cosa. Y dice: no, yo me lo estoy inventando. Es un invento mío. Y siguen adelante. Este hombre siguió. Por segunda vez: devuélvete. Dile a ese joven, dile que yo lo amo. Siguió adelante por tercera vez: devuélvete. Y ve y dile a ese joven que yo lo amo. Cuando ya Dios, Jesús le habló con autoridad, porque eso es lo que dice él, se devolvió, fue hasta la cantina, hasta la mesa donde yo estaba bebiendo, y me miró a los ojos y me dijo: joven, Dios te ama. Uy, hermano, yo estaba peleando con Dios. Dios estaba ganando y llega este hombre y me remata. Me dijo: Dios te ama. Dios te ama. 3 palabras. Una mirada y 3 palabras bastaron para que yo me levantara de esa mesa, dejara la droga, dejara el alcohol, dejara el mundo, dejara la carne, abandonara al diablo y me le entregara a Jesús. Y Dios de este drogadicto y satánico hizo un sacerdote que hoy les está predicando la palabra del Señor. ¡Aleluya! Un sacerdote, hermano. ¿Se acuerdan de Mateo, de Leví? No estaba en la mesa tomando como yo, pero estaba robando, que era diferente. Estaba cobrando impuestos. Era un publicano, ladrón, pecador público. Y Jesucristo lo vio, fue, lo miró y solamente una mirada y una palabra le dijo: sígueme. Mateo abandonó todo y siguió a Jesús. Algo pequeño, la semilla que se siembra pequeña, pero que da frutos en abundancia. Usted no se preocupe de hacer mucho. Haga algo pequeño por esa persona, por su vida, por su familia, por aquellos que están alrededor suyo. Usted encárguese solamente de ser el instrumento que siembra la semilla, que siembra, aunque el verdadero sembrador es Cristo. ¿Me hago entender o no? Padre, tengo un problema terrible. Ah, yo le voy a dar la solución. Por la misma ofrenda, no se preocupe. Le voy a dar la solución. ¿Sabe cuál es la solución? ¿Dónde está mi rosario? Ah, lo tengo puesto. ¿Sabe cuál es la solución? Usted tiene un problema terrible, pongámonos agresivos. Un hijo suyo se volvió narcotraficante, trabaja con el narco, se volvió asesino. Y usted le dice a su hijo que cambie y le dé culto a la muerte. Pongámonos agresivos, una hija suya se volvió atea y se entregó a todas las apetencias de la carne. Pongámonos agresivos, su esposo le puso sucursal, consiguió amante. Buen negociante el hombre, ¿no? Si usted cumplió 40 años, la cambió por 2 mujeres de 20, como hizo mi papá. Pongámonos agresivos, su esposa.
Su esposa también lo engaña. Y usted dice, Padre, por favor, ¿qué hago yo con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia? Padre, tengo brujos, brujas, hechiceros en contra mía, Padre. Me hacen brujería, Padre. Me roban, Padre. Me están amenazando, Padre. Reza el rosario. Una señora una vez me contó la vida, pobrecita, que yo estaba escuchándola, yo decía, pero, ay, ¿yo qué le puedo aconsejar a esta pobre viejita, Dios mío? Qué cosa tan dura, una vida dura. No la cuento porque me la contó en confesión. Y al final yo pensaba, yo decía, Señor, ¿yo qué consejo le puedo dar a esta mujer? Era una Job, una sierva sufriente. Y al final de que hablamos, hicimos una oración, el Señor me dijo, dile que rece el rosario. Yo le dije, madre, vea, rece el rosario. Me quité mi rosario y se lo regalé. Entonces me rece el rosario. Y la señora me dijo, padre, pero solamente eso. Yo le digo, ¿qué quiere que le diga? Que se pase el huevo por encima o le dé culto a la muerte o... No. Ay, padre, usted sí sabe, me dijo. Usted tiene problemas y dificultades, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, pequeña, sencilla, humilde, pero que cuando crece hace mucho ruido. Usted quiere que su vida cambie, su familia cambie, haga cosas pequeñas pero por amor a Dios. A veces nos imaginamos que tenemos que arrodillarnos 24/7 y latigarnos y flagelarnos y pasar de rodillas desde México hasta yo no sé dónde. Sí, hágalo si quiere. Si usted quiere hacer algo profundo, haga algo pequeño por amor a Dios. Predique, hable, ore, pero no lo deje de hacer. La Virgen María en Medjugorje, que hoy inicia la novena de la Virgen de Medjugorje, hoy, los que quieran rezar la novena a la Virgen de la Paz, hoy llega a rezar el primer día de la novena. La Virgen María en Medjugorje nos dijo lo siguiente: 5 piedras contra el Goliat. ¿Quién es el Goliat? El Goliat era un gigante, un hombre grandotote que se enfrentaba contra el pueblo de Israel. Y entonces hasta los mismos hermanos del rey David, hasta el mismo rey Saúl le tenían miedo a este hombre e insultaba a Dios, insultaba al pueblo, insultaba al ejército y nadie decía nada. Todo el mundo se quedaba callado. Hasta que el rey David fue a llevar alimento a sus hermanos. Era un niño David, un niño. No era rey todavía. Fue a llevar alimento a sus hermanos y escuchó cómo este gigante insultaba al pueblo. Y entonces David no se aguantó y le pidió permiso al rey para pelear contra él, porque nadie quería pelear. El rey Saúl estaba desesperado y le dijo, bueno, pelea, pero te voy a prestar mi armadura. Y le puso la armadura. Pobrecito, no podía caminar, dice la Biblia. No podía caminar, quedó así todo tieso y la espada se le caía. Pues se quitó eso de encima y dice la Biblia que fue y tomó 5 piedras a la orilla del río. 5 piedras. Y la puso en su onda, en su resortera. Y fue y se enfrentó contra el Goliat. Y el Goliat venía armado y peligroso. Y el Goliat venía con su armadura y con su espada, con su lanza, con su jabalina. Y esto le dice David al Goliat: tú vienes ante mí con espada y jabalina, pero yo vengo ante ti con el poder y la unción divina, con el poder y la unción de Dios. Y pareciera que a veces el mundo se levanta en contra nuestra con toda su maquinaria, que el diablo utilizara la carne, que el diablo utilizara el mundo para atacarnos y a veces no sabemos qué hacer. Recordemos el consejo hoy de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos, el Basilea Deus es como una semilla de mostaza. Es como una semilla que se siembra y crece por sí sola. Solamente tienes que regarla en la oración. Padre, no sé qué hacer. Yo le doy un consejo. Aprenda a rezar. Aprenda a leer la Biblia.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. La Biblia, la Virgen María, dijo, ¿quieres vencer a tu Goliat? Te regalo 5 piedras, te doy 5 consejos que sirven para sembrar la semilla en el corazón. Primero, reza el rosario de corazón. El rosario de corazón. Segundo, ve a la misa. Tercero, lee la Biblia. Vulgata de 1822, léela. Tercero, haz ayuno. Digo tercero. Primero el rosario. Segundo, la Biblia. Tercero, la confesión. Cuarto, el ayuno. Y quinto, ¿cuál? También me olvidó. A ver, primero, ¿cuál dijo la Virgen? El rosario con el corazón. Segundo, dijo la Virgen María, la Eucaristía. Tercera, lectura de la Biblia. Cuarto, el ayuno. Y quinto, la confesión. Ay, Padre, claro que sí. Yo le digo a la gente, si un rosario cambia naciones, cambia la historia del mundo. La Virgen María, cuando se apareció en Fátima en el año 1917, le dice a los niños, se tiene que rezar el rosario para que finalice la guerra. Y la guerra finalizó. Pero oren todos los días el rosario para que el veneno del comunismo, el veneno de Rusia no se extienda por el mundo. No se rezó como se tenía que rezar. Aquí estamos pagando las consecuencias. Bueno, no digo aquí en México, en un país muy, pero muy lejano. Como en Colombia. Yo soy testigo, no de Jehová, porque eso es feo. Soy testigo de que la Virgen María lo anunció. Recen. Ay, Padre, ¿un rosario para finalizar una guerra? Sí. ¿Un rosario para cambiar la historia del mundo? Sí. Así es el reino de Dios. Usted no necesita aprenderse la Biblia de memoria como lo hace el Padre Luis Toro. ¡Ay, qué sacerdotazo! ¿Cómo lo quiero? Luis Toro, te quiero. Mateo 8:8. Una palabra tuya bastará. Una. Pero para encontrar esa, pues tienes que buscarla. Hasta que la encuentre. Yo me leí la Biblia completa, me la he leído, gracias a Dios, varias veces, una completa unas 14, 15 veces, el Nuevo Testamento más de 100 veces. Hasta que me encontré mi cita bíblica, Salmo 37:4. Ama a Dios con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. Tanto que yo siempre he querido tener una reliquia de la cruz de Cristo. Y hoy me la regalaron, una señora me la trajo, ahí está sobre el altar. Y a nadie se la pedí, a nadie. Pero Dios sabe que si lo amo con ternura, vea, los deseos del corazón se hacen una realidad. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Yo siempre quise publicar una Biblia. Yo siempre decía, pero los pastores publican esas Biblias tan manipuladas, tan terribles, léalas. Ojalá algún día el Padre Luis Toro predica de la Biblia y enseña todo esto, hasta que nos encontramos un tesoro. Que a mí una persona me preguntaba, Padre, ¿en dónde está el imprimatur de esa Biblia? Pues ahí está en el 1822, Félix Torres Amat y Felipe Sío, la Iglesia de Dios. Yo solamente lo que hice fue transcribirla, fotocopiarla y entregarla. Solamente que me salió bonita, que es diferente. Pero no le cambiamos absolutamente nada. Solamente fue una investigación histórica, una recopilación e imprimirla, absolutamente nada. ¿En dónde está el permiso? Pues en el año 1822 la Iglesia se lo dio a la persona que hizo esa impresión. ¿Sí me hago entender o no? Una cita bíblica: ama a Dios con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. Esa es mi cita. Y siempre que yo celebro la misa, tanto en la oración
colecta, la oración sobre las ofrendas o después de la comunión, reclamo esa cita. Después de que se hace la oración y que se cumplan los deseos de nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor. Usted tiene que aprender una a una. Para su familia, para su negocio, para su vida, para la iglesia, una. Hay padres tan poquitos, sí, es que así es el reino de Dios, pequeño, humilde, pero cuando Dios hace la obra, vea la Virgen María. La Virgen María, una pobre mujer de Nazaret, humilde, escondida, en una aldea escondida para la época de nuestro Señor Jesucristo, era pequeñita ya. Y la Virgen María estaba rezando y el Señor ya había puesto los ojos, dijo la Virgen, en su humilde esclava. Y la llama el Señor, pequeñita, humilde. ¡Oh! Hoy en día, ¿quién es nuestra Madre Santa? La Madre de Dios, la mujer más grande de la historia. La Virgen María es tan grande, tan grande, tan grande, que Dios, que es omnipotente, todopoderoso, no puede crear una mujer más grande que la Virgen María. ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Por qué padre no puede crear una mujer más grande que la Virgen María? Porque la grandeza de la Virgen se la da a Dios. Ella es grande porque es madre de Dios. Y para que haya una mujer más grande que la Virgen María, tiene que haber un Dios más grande que su Hijo, y eso es imposible. La teología dice que Dios no puede crear dos cosas: una mujer más grande que la Virgen María y un corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado se lo pone usted a Dios, se lo entrega usted a Dios, y Dios no lo desprecia, inmediatamente lo toma. Porque Dios no lo puede crear, o si no usted sería un robot. Sería lo que hoy se habla de la inteligencia artificial. Sería un Bernard-Claude Van Damme, un Robocop. Y Dios no crea robots, Dios crea hijos libres. Por esa razón, cuando usted le presenta su corazón pequeño y humilde, Dios no lo desprecia, inmediatamente Dios lo arrebata. ¿Me hago entender o no? ¿Qué tiene que hacer usted? Hacer lo que le tiene que hacer bien hecho por amor a Dios. Cosas pequeñas, pequeñas, pequeñas. Reza el rosario con el corazón, dijo la Virgen. Sencillo. Pequeñas, pequeñas. ¿Qué dijo la Virgen? Vaya a misa. Pequeñas, lea la Biblia. Pequeñas, haga ayuno. Pequeñas, confiésese. Y así usted va edificando el reino de Dios en su corazón, y esa semilla que ha sido sembrada en usted va creciendo, creciendo, creciendo. En los tuyos va creciendo, 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 hasta que usted ve los frutos, y frutos en abundancia. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Amén.